Muy buenos días, familia en Cristo. Qué bendición es estar una vez más, de estar juntos a través de este medio. Realmente es una bendición. Quiero compartirles a ustedes que nuestras enseñanzas que damos domingo y los días miércoles están siendo transmitidas también aquí en la radio de Cusco, en Radio Vida, de lunes a viernes. También está siendo transmitida una radio hispana en Canadá y lo mismo en Estados Unidos. Así que quiero animarte a ti que me estás escuchando en estos momentos que nuestras prédicas están siendo transmitidas en estos momentos a través de Facebook Live y a través del YouTube. Pero quiero animarte y quiero a que puedas tomar este paso en escuchar no solamente esta prédica, pero también compartir con tus amigos, compartir con tus familiares, compartir con tus vecinos, para que ellos también puedan ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Amén. Sería una bendición esto que tú puedes hacer con nosotros y ayudarnos a darnos a conocer un poquito más de lo que Dios está haciendo aquí en Cusco, Perú. Por otro lado, quiero hacer unos anuncios. El día martes tenemos un tiempo de alabanza a las 7 de la noche. Y este miércoles estamos iniciando un nuevo libro de los profetas menores. Martín Espinosa va a estar enseñando uno de los profetas menores y se llama Amós. Así que quiero animarte, ¿no?, a que puedas conectarte este miércoles a las 7 de la noche. Realmente va a ser de mucha edificación para tu vida poder estudiar uno de los profetas menores. Así que te conectas el día miércoles a las 7 de la noche. Y el día domingo seguimos nuestro estudio del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Y hoy domingo la enseñanza va a estar buenísimo. Vamos a estar viendo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que va a estar muy bueno. Así que vete preparando con un lápiz, con un cuaderno para que empieces a tomar nota, ¿verdad? Ahora, cada uno de nosotros estamos orando por un local. Efectivamente, ya tenemos un lugar, por lo menos, donde podemos reunirnos hasta el mes de diciembre. Entonces, estamos aquí en Larapa, ¿no? Específicamente lo vamos a hacer en un patio grande y estamos ahorita trabajando, poniendo toldo, poniendo luces y haciendo los estrados. Y es muy posible que podamos reunirnos, estamos viendo, orando si lo hacemos un día sábado o un día domingo, pero ya nos estamos preparando para ese día donde que podamos reunirnos juntos, poder alabar a Dios y poder estudiar juntos su palabra. Entonces sigan orando, que ya muy pronto nosotros vamos a estar poniendo seguramente ya fotos de los toldos, de la silla, del escenario, de ver cómo se está trabajando todo para poder recibir a ustedes, obviamente con todas las medidas de seguridad, ¿verdad? Con tu mascarilla, con el alcohol, ¿no?, con tu protector y todo esto, y con el distanciamiento también. Todo eso vamos a tener listo. Así que vete preparando, vete tomando un tiempo de oración, ¿ok? Así que acompáñame con una oración para dar inicio a nuestro servicio. Amado Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo que tú nos das, Señor. Tú conoces el corazón de cada una de las personas que se están conectando en este momento, de la necesidad que tienen por ti. Así que, Señor, en estos tiempos de alabanza y el tiempo en tu palabra, que seas tú glorificado en la vida de ellos. Bendice, Señor, este tiempo y te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, ahora sí les dejo con los músicos a que puedan disfrutar de estas hermosas alabanzas. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad.
de Jesús hay libertad. Yo proclamo a que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Aquel Hijo hace libre, es libre en verdad. 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 Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. El Cristo que nos rescató, el Cristo que resucitó, es el mismo que adoramos hoy, que adoramos hoy. Él vino con gracia y verdad y sigue por todo lugar, es el mismo que vida nos da, que vida nos da. Mi Redentor hoy vivo está, mi Redentor hoy vivo está. Toda promesa cumplirá. Jesucristo es el mismo. Gobierna al viento y al mar, su reino por siempre será. Sabemos
está. Toda promesa Él cumplirá. Jesucristo es el mismo, mi Redentor hoy vivo está. Mi Redentor hoy vivo está. Toda promesa Él cumplirá. Jesucristo es el mismo. Él es principio y final, es eterno e inmortal, y al sonar de su voz este mundo formó, y su aliento sopló, y la vida nos dio, nos creó por amor, pero huimos de Él, mas no quiso buscar y a sus hijos salvar. Así quien fue a la cruz hasta su vida a dar, su palabra cumplió cuando resucitó, y muy pronto volverá. Mi Redentor hoy vivo está. Mi Redentor hoy vivo está. Toda promesa Él cumplirá. Jesucristo es el mismo, mi Redentor hoy vivo está. Mi Redentor hoy vivo está. Toda promesa Él cumplirá. Jesucristo es el mismo. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla, tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición, y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara, que se ahogue en mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, solo déjame mirarte
cara a cara. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. A Cristo Jesús, te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía. Jesús, y te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, Y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida. Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos con la serie Jesús es real, una verdad que cambiará tu vida. Estamos estudiando de una manera expositiva, verso por verso.
La semana pasada nosotros vimos a nuestro Señor Jesucristo perdonando a hombres pecadores hasta el fin. Hoy vamos a estar viendo o vamos a estar enfocándonos en el sufrimiento. Así que el tema para hoy día es el sufrimiento de Jesús, basado en Marcos capítulo 32 al versículo 65. Así que vamos a estar abarcando varios pasajes. La semana pasada nosotros vimos que Jesucristo estaba con sus discípulos en la Santa Cena. Así que va a dejar este lugar y va a ir a otro nuevo lugar. Va a ir al huerto de Getsemaní junto con sus discípulos. Pero llegando al huerto, algo interesante comenzó a suceder en el corazón de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice que Él comenzó a llenarse de tristeza y de angustia. La Biblia nos dice que Él estaba, sufriendo como un sufrimiento de muerte. Así que nosotros vamos a observar hoy que nadie ha sufrido más como nuestro Señor Jesucristo. Él está en el huerto de Getsemaní. Ahí en el huerto de Getsemaní, Jesús va a tomar decisiones que a ti y a mí nos va a enseñar, porque en algún momento estamos en un Getsemaní o estamos saliendo de un Getsemaní. Así que nos va a enseñar nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní, el sufrimiento de Jesús. Así que vamos a estar viendo algunas observaciones muy importantes. Número 1, el sufrimiento en el Getsemaní. ¿Cómo sufrió Jesucristo en el Getsemaní? Número 2, el abandono. La semana pasada nosotros vimos que los discípulos dijeron que nosotros nunca te vamos a abandonar. Es más, Pedro dijo que hasta la muerte lo va a seguir. Pero hoy vamos a ver que todos abandonaron al Mesías. Y por último, vamos a ver a Jesucristo siendo condenado a muerte. ¿Quiénes van a condenarlo? ¿Y por qué? Así que estos pasajes son muy interesantes, llenos de aplicaciones, pero también va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Así que vamos a leer el versículo 32 del capítulo 14. La Biblia del Señor nos dice así: al llegar a un lugar llamado Getsemaní, Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó consigo a Pedro, Jacobo y Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. Les dijo: siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos. Se fue un poco más adelante y postrándose en tierra, oró. De ser posible, no tuviera que pasar por ese momento. Y decía: Abba Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú, Señor. Volvió luego a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces le dijo a Pedro: ¿duermes, Simón? ¿No has podido mantenerte despierto ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Una vez más se retiró para orar y repitió la misma oración. Cuando volvió, otra vez les encontró dormido, porque los ojos de ellos los cerraban de sueño y no sabían cómo responderlo. Cuando volvió la tercera vez, le dijo: sigan durmiendo y descansando. Ya basta, la hora ha llegado. Miren al Hijo del Hombre que es entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántanse, que ya se acerca el que me traiciona. Acompáñame con una oración. Amado Padre, estos pasajes vemos el corazón de tu Hijo Jesucristo, el sufrimiento, el abandono.
¿Qué quieres tú enseñarnos hoy en estos pasajes? ¿Qué quieres que tu pueblo observe, Señor? Y te pedimos tu unción sobre esta enseñanza. Bendícenos, Padre. Y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Y todos decimos, amén, amén. El sufrimiento en el Getsemaní. ¿Cómo sufrió Jesucristo? ¿Por quién sufrió Él? Así que vamos a ver la agonía de Jesús. Nos dice así que la primera observación donde que podemos fijarnos es esto. Al llegar a un lugar llamado Getsemaní. La palabra Getsemaní significa aceituna prensada. Es un lugar donde que se prensaba el fruto para sacar la aceituna, para sacar el producto. Pero allí, en la oscuridad, en el Getsemaní, el Salvador, Jesucristo, está derramando su alma en oración. Así que en el Getsemaní es donde el Señor está tomando una decisión determinante de ir a la cruz. Él ya lo sabía, pero está a horas de poder ser crucificado. Así que Jesús sabía cuál era la voluntad de su Padre, pero aún así, Él está soportando esta angustia. ¿Y por qué? Fue porque Jesús debía ser sacrificado. ¿Por qué? Por el pecado. Así que en el Getsemaní es donde que aprendemos en hacer la voluntad de Dios. Jesucristo nos va a enseñar a ti y a mí cómo debemos aprender a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Así que todos tenemos nuestro Getsemaní. Así que quiero que prestes atención en este mismo momento, en esta noche que pasó Jesús antes de ir a la cruz. Así que pensemos por un momento su agonía en el Getsemaní. Así que podemos hacernos la primera pregunta: ¿qué causó el dolor de Jesucristo en el huerto? ¿Por qué Él estaba angustiado? Así que Charles Spurgeon dijo en un comentario que Jesús en el Getsemaní estaba citando 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21 nos dice así: al que no conoció el pecado, por nosotros lo hizo el pecado, nos dice así. Así que en estos pasajes que nosotros estamos viendo, es un texto realmente decisivo en la vida de Jesús. Es un momento muy decisivo en la vida de Jesús. Nosotros decimos que Jesús ganó la batalla en la cruz. Mira, y eso es verdad. Pero su sacrificio en la cruz fue resultado externo de una batalla interna que Él se está ganando aquí en estos momentos en el Getsemaní. En estos momentos Jesucristo está sufriendo en el Getsemaní. Ahora Él iba a soportar la maldición que era para los pecadores. Él estaba en el lugar del pecador y debía de sufrir por el pecador. Él estaba en mi lugar y debería sufrir por mí. Él estaba en este momento en tu lugar. Y Él en este momento va a sufrir en tu lugar. En ese momento Jesucristo está pidiendo ayuda en su soledad. Él dice así: siéntanse aquí mientras voy a orar. Jesucristo llama a sus 3 más grandes líderes para que le acompañen en oración. En su soledad, Él no quería estar solo. Así que llama a Juan, a Pedro y Jacobo, para que los más grandes oradores. Pero mira, Jesús le dice: siéntense aquí mientras que yo voy a orar. Y aquí vemos algo muy interesante. ¿De qué manera Jesús va a enfrentar esta lucha?
Es tan importante poder notar nosotros estos pasajes. Muchos cristianos o los no cristianos, cuando pasan por problemas, cuando pasan por agonía en su vida, o están rodeados por muchas dificultades, piensan muchas veces dar un respiro buscando un tipo de diversión que les relaje a ellos, que les haga sentir bien sus corazones. Así que muchas personas, en vez de buscar a Dios en oración, se dedican al alcohol, se van a las drogas, se van a las fiestas, se van a la pornografía, se van a muchos vicios para tratar de buscar una tranquilidad. Pero en vez de encontrar una paz, el problema sigue aumentando. Pero aquí el Señor nos va a enseñar la solución de cómo ganar la lucha cuando estamos agobiados y en dificultades. ¿Cómo? Buscando a Dios en oración. Versículo 33 nos dice, se llevó consigo, ¿qué dice? A Pedro, Jacobo y Juan. Y Él nos dice, mira el corazón de Jesús. Dice, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Versículo 35, y les dijo, siento en el alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos. Mira, hermano, hay algo aquí muy interesante. Jesús no tenía miedo a la agresión física ni los clavos. Sin embargo, esta noche en el Getsemaní, Él está temblando de miedo y de angustia. ¿Por qué Él está temblando de miedo y de angustia? Aquí vamos a ver algo muy interesante. Versículo 35 nos dice así, se fue un poco más adelante y postrándose a tierra, oró de ser posible que no tuviera que pasar este momento. ¿Cuál momento? De angustia, de dolor. Aquí vemos el corazón de Jesús. Aquí vemos que el Señor cayó rostro a tierra. Es una postura de adopción para orar y expresar su sumisión total a la voluntad de Dios. Realmente esta escena es algo dramático, es algo sorprendente. Pero ¿por qué Jesucristo está sufriendo en estos momentos? Versículo 36. Fíjate en el versículo 33. Nuevamente quiero repetir, Jesucristo no tenía miedo a la agresión que va a tener, a estar frente al sumo sacerdote, al cargar la cruz. Es más, al ser crucificado. No, Jesucristo no tiene el temor a esto, pero aquí en este momento Él está sufriendo. ¿Por qué? Porque el Padre, Dios, está ofreciendo beber una copa. Esta copa es simbólico en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento significa beber la ira de Dios. En ese momento está la copa. La ira de Dios está siendo puesta en ese momento, en esta copa. Esta es la ira de Dios que estaba reservado para la humanidad rebelde. Así que Jesús tenía que beber la ira de su Padre en rescate del pecador. Es como si el Padre lo estuviera diciendo, mira, en toda Latinoamérica, todos estos hombres son rebeldes. En Perú, todos estos hombres son pecadores. En Cusco, todos son idólatras, todos son pecadores. Así que, en este momento, mira Jesús, estos hombres son pecadores y ellos merecen beber mi ira por causa de sus pecados. Pero, si tú, hijo mío, bebes en su lugar, toda mi ira caerá sobre ti y ellos después
experimentarán mi amor. Fíjate, el versículo 36, Jesús decía, Abba, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús dijo, Padre, no hay otra manera de salvar a la humanidad. Padre, hay otra forma. Y el Padre le dijo, no, hijo mío. No, hijo mío, no hay otra forma. Por eso Jesús está diciendo, aparta de mí esta copa. Porque esta copa es pesada, Padre. Por eso Jesús estaba angustiado. En este momento Jesucristo está abriendo su corazón delante de la presencia de Dios. Básicamente Jesús está pidiendo, Padre, una vez más, si hay alguna forma, si hay una posibilidad de salvar a la humanidad de otra manera, por favor dime, Padre. Y la respuesta de Dios para esta oración fue un no. Y Jesucristo dijo, pero que no sea lo que yo quiero, sino de lo que tú quieres, Padre. Jesús llegó a un punto de decisión en el Getsemaní. De esta manera Jesús fue a la cruz. Y quiero repetir una vez más, siempre decimos que Jesús ganó la batalla en la cruz. Y nuevamente, eso es verdad. Pero su sacrificio en la cruz fue el resultado externo de una batalla interna que Él está ganando ahora en el Getsemaní. Versículo 37. Volvió luego donde que estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces le dijo a Pedro, ¿duermes, Simón? ¿No has podido mantenerte despierto ni una hora? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y una vez más se acercó para orar y repitió la misma oración. Y cuando volvió otra vez los encontró dormidos, porque los ojos de ellos se les cerraban de sueño y no sabían qué responderlo. Y cuando volvió la tercera vez les dijo, sigan durmiendo, descanse, ya basta, la hora ha llegado. Miren al Hijo del Hombre que es entregado en manos de los pecadores. Vamos, levántanse que ya se acerca el que me traiciona. 3 veces Jesús fue a ver a sus discípulos, a los más grandes oradores. ¿Y cómo les encontró? De rodillas orando. ¿Así les encontró? No, ¿verdad? Les encontró durmiendo. Así que Jesús tuvo que exhortar a Pedro, a Jacobo y Juan. Mira, yo estoy orando. ¿Por qué? Porque vienen cosas grandes para mí. Y yo les animo a orar. Porque en un momento ustedes me van a traicionar y necesitan ser fortalecidos por Dios a través de la oración. ¿Y cómo se encontraron ellos? Durmiendo. Por eso Jesús les dice en el versículo 38, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. La tentación que Jesús se está refiriendo aquí es que ellos van a negar, se van a escandalizar de Jesús una vez que Él fuera arrestado y crucificado. ¡Wow! El abandono total de Jesús. Jesús está camino de Getsemaní, está en su Getsemaní. Y para nosotros, hermano, ¿qué verdades podemos aprender aquí? Nosotros también debemos pasar por nuestro Getsemaní. El Getsemaní es un lugar donde tus oraciones no han sido respondidos como te gustaría. Dios entiende y tiene un plan mejor para ti. ¿Cuál es? Nuestro deseo es, Padre, que se haga tu voluntad. Padre, que se haga tu
voluntad. ¿Puedes repetir esto? Padre, que se haga tu voluntad. ¿Qué podemos aprender del Getsemaní? El Getsemaní es donde las personas más cercanas no te pueden ayudar. Jesús, ¿con quién estaba? Con sus discípulos. Jesús pidió ayuda a sus discípulos. ¿Ellos pudieron orar con él? No. Entonces el Getsemaní es donde las personas más cercanas no pueden ayudarte. Todos te dejarán solo, pero tú tendrás que seguir adelante solo en tu Getsemaní, tú y tu Padre. ¿Qué más podemos aprender? Que el Getsemaní es un lugar de aceptar la voluntad de Dios. No aceptar mi voluntad de lo que yo quiero, sino, Señor, aceptar la voluntad de Dios. Es un lugar de decisión. Decidir aceptar lo que Dios quiere o decidir aceptar de lo que yo quiero. Pero en ese momento es un lugar de decisión. ¿Dónde estás en este momento? ¿Qué estás clamando a Dios? ¿Qué ya te ha respondido Dios? ¿Ya estás aceptando la voluntad de Él? Así que el Getsemaní es un lugar de aceptar la voluntad de Dios. Es un lugar de decisión. ¿Qué más podemos aprender del Getsemaní? Que el Getsemaní es un lugar de victoria. Porque al momento que tú rindes tus deseos y aceptas la voluntad de Dios, hay victoria. ¿En qué sentido? Jesucristo, después de estar en el Getsemaní, ya llega su hora, su tiempo. ¿Qué es lo que dice? En el Getsemaní, el Padre lo fortaleció. Puedes ver otros evangelios. Dice que vinieron ángeles a servirlo. En ese momento, en el Getsemaní, es un lugar de victoria. En nuestro Getsemaní, hermano, encontramos nuestro lugar de victoria. El momento que aceptamos la voluntad de Dios, aceptamos que hay victoria en esto. Así que Jesús dice, basta ya, ya es mi hora. Jesucristo está fortalecido para lo que se va a venir. La batalla lo ganó Jesucristo en el Getsemaní. Así, de lo que venga de aquí hacia adelante, Jesucristo está fortalecido. Así que en estos momentos nosotros vamos a ver el abandono. ¿El abandono de quién? De sus discípulos. Versículo 40 nos dice así. Vamos a ver el abandono de Jesús. ¿Quiénes lo abandonaron? Versículo 43 al 50. Y presta atención a estos pasajes que vamos a estar viendo. Nos dice así. De pronto, mientras Jesús estaba hablando, llegó ¿quién? Judas, que era uno de los 12. Con él venía mucha gente armada con espada y palos, y enviada por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Él, que lo estaba traicionando, les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenlo bien asegurado. Versículo 45. Cuando Judas llegó, se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿y qué más dice? Y le dio un beso. Aquellos hombres le echaron mano y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús le dijo, ¿han venido a arrestarme con espada y palos como si fuera yo un ladrón? Todos los días estuve con ustedes enseñando en el templo y no me aprendieron. Pero esto sucede para que se cumplan las escrituras. Y todos los discípulos, ¿qué dice? Lo abandonaron y huyeron. Fíjate en los primeros pasajes. Vamos a ver algunas pinceladas. Nos dice así, con espada y palos. Espada y palos. Jesucristo dice, como si fueran a capturar a un peligroso criminal que esperaban como una fuerte resistencia. Se van con palo y espada como si van a agarrar al peor criminal.
como que piensa que va a escapar y con los palos que lo van a atrapar, ¿verdad? Pero en ese momento, dice, cuando está llegando este grupo de personas, Judas llegó y nos dice, Judas tenía tan planificado, y hermanos, ya les había dicho a los demás, mira, esto es el plan, esto es la contraseña. Es interesante, al que yo lo besara, le dé un beso, ese es, arréstenlo y amárranlo bien. Y vemos que Judas se acercó a Jesús inocentemente, mira, y le dijo, maestro, y le dio, ¿qué dice? Un beso. El maligno, el malo Judas, había establecido una señal para identificar a Jesús en medio de la oscuridad nocturna. Mira, el traidor se dirigió al maestro y lo llamó Rabí, que dicen otras versiones, y se acercó y lo traicionó con un beso. Fíjate, hermano, el beso es el más hermoso de los signos de afecto que tú y yo tenemos hacia las personas. Pero este hombre, Judas, convirtió una señal de afecto y de respeto en una marca de hipocresía y traición. Judas, en Lucas 22:48, vemos que Jesucristo le da una respuesta a Jesús. Le hace una pregunta. Jesús le dice, Judas se acerca con un beso a Jesús y Jesús le mira y le dice, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Judas quedó en silencio, pero ya estaba entregando a Jesús con un beso. Versículo 46. Aquellos hombres le echaron mano y lo arrestaron. Lo golpearon a Jesús. Lo arrestaron en ese momento. Pero en este momento Jesús no prestó resistencia. Más bien él, como oveja al matadero, con mansedumbre se entregó a estos hombres. Pero cuando Jesús estaba entregando, versículo 47 nos dice, pero uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Un impulso de la carne. Y la pregunta es, ¿quién es esta persona que cortó la oreja de este soldado? Juan 18:10 nos dice que era Pedrito. Pedro, por impulso de su carne, queriendo defender al maestro, cortó la oreja de un soldado. Versículo 50 nos dice, y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los discípulos, al ver al maestro atado por la cantidad de gente, ellos huyeron atemorizados. Todos los discípulos, dice, se dispersaron, corrieron hacia un lugar mejor seguro que no les pueda ver nadie. En este momento estos discípulos cobardes dejaron solo a su maestro. Ahora, regresemos un poquito atrás. Jesús pasó tiempo, ¿cómo? En oración. Y venció esta prueba. Pero ahora los discípulos no habían orado y cómo actuaron en su carne y huyeron. De esta manera se cumplió lo que dijo Jesús: todos se escandalizarán de mí y todos huirán. Aquí vemos el abandono total de los discípulos. Versículo 51. Cierto joven seguía a Jesús cubierto con solo una sábana. Cuando lo aprendieron, el joven dejó la sábana y huyó desnudo. El versículo 51 no vas a encontrar en otros evangelios. Comentarista nos dice que el escritor del evangelio de Marcos, él mismo, el versículo 51, muchos piensan que era Marcos mismo que está escribiendo su propia historia.
cuando él era joven, él también estaba viendo, pero él también corrió de miedo. Y lo más triste, que huyó desnudo. ¡Wow! ¿Qué reflexión podemos ver nosotros aquí? El abandono. Los discípulos habían dicho, vamos a estar contigo hasta la muerte. Hay un dicho que dice, el viento se lleva las palabras. Y nosotros vemos que ellos ignoraron la debilidad de su carne. Los suyos, los que estaban más cerca, le abandonaron en el momento más difícil de su ministerio. Todos abandonaron a Jesús. Él se quedó solo. ¿Qué podemos aprender nosotros? Aprendemos a no confiar en nosotros mismos. Como los discípulos, tú y yo no estamos libres de fallarle. Nosotros debemos de admitir nuestra poca fe. Debemos admitir que somos débiles. Y si somos de poca fe y somos débiles, entonces debemos aprender, como Jesús dijo a los discípulos, ¿cómo? Tomen un tiempo en oración. La carne es débil. Y Jesucristo fue claro en eso. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Hermano, ¿alguna vez tú has abandonado a Jesús? Pastor, ¿qué estás diciendo? Sí, ¿alguna vez tú has abandonado a Jesús? Mira, es importante reconocer que somos nosotros quienes le hemos abandonado y traicionado. ¿Cómo? Por nuestros pecados. Constantemente de esta manera nosotros abandonamos a Dios. Pero pastor, yo nunca voy a abandonar al Señor. Mira, escucha, si fallaron los discípulos, ten por seguro que nosotros también fallaremos. El Señor nos dice que si alguien ha pecado, dice, tiene abogado frente al Padre. Entonces, es muy importante que nosotros siempre vamos a fallar. Y por otro lado, no solamente Jesucristo va a sufrir el abandono, pero también va a ser condenado a muerte por los religiosos. ¿Quiénes lo van a condenar y por qué lo van a condenar? Versículo 53. Fíjate bien en estos pasajes. Son unos pasajes largos, pero presta mucha atención a lo que vamos a leer. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se unieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote. Allí se quedó sentado con los alguaciles y calentándose junto al fuego. Versículo 55. Los principales sacerdotes y todo el tribunal buscaban alguna prueba contra Jesús para poderlo condenar a muerte, pero no lo encontraban. Muchos presentaban falsos testimonios contra él, pero sus testimonios no concordaban. Entonces, algunos se levantaron y presentaron un falso testimonio contra él y dijeron: nosotros lo hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho por mano del hombre y en 3 días levantaré otro sin la intervención humana. Versículo 59. Pero ni aún así se ponían de acuerdo en sus testimonios. El sumo sacerdote se paró en medio del tribunal y le preguntó a Jesús: ¿no vas a responder? Mira lo que estos dicen contra ti. Pero Jesús guardó silencio y no contestó nada. Así que el sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le respondió: yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó entonces sus vestiduras y dijo: ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído la blasfemia.
¿Qué les parece? Y todos ellos lo condenaron y declararon que merecía la muerte. Algunos comenzaron a escupirlo mientras les cubrían el rostro y le daban de puñetazos y le decían, profetiza. Y también los alguaciles le daban de bofetadas. ¡Wow! Estos pasajes es impresionante. La religión condenando a muerte a nuestro Señor Jesucristo. El juicio de Jesús, preste atención a estos pasajes que les voy a decir. El juicio de Jesús, según la ley judía tenía sus propias leyes. Según la ley judía, los casos criminales no podían ser juzgados primeramente durante la Pascua. ¿En qué tiempo estaba Jesús? Durante la Pascua. Según la ley judía, no se podía juzgar a nadie. Pero el Sanedrín estaba violando su propia ley. Número 2, según la ley judía, toda evidencia tiene que ser respaldado por 2 testigos que eran examinados de manera separados y no podían tener contacto uno con el otro. Pero en estos momentos los testigos estaban juntos, poniéndose de acuerdo para engañar, para mentir, para dar falso testimonio. Número 3, según la ley judía, un falso testigo era castigado con la muerte. Pero en estos momentos, estos hombres eran falsos y ni siquiera estaban siendo sentenciados. De hecho, el Sanedrín, el sumo sacerdote, está participando en esta falsedad. Increíble, todo fue un engaño, todo fue una mentira, todo esto. Así que, dicho esto, nos dice que llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. ¿Qué notamos aquí? Que Jesús va a tener un juicio delante de los judíos, delante de la corte religiosa. Jesús en otros evangelios nos dice que el sumo sacerdote era Caifás. Jesús va a estar frente al sumo sacerdote Caifás, que era el jefe del Sanedrín. En el Sanedrín había 71 ancianos. 71 ancianos, 24 sacerdotes, 24 ancianos, 22 escribas. Ellos eran la suprema autoridad judicial de Jerusalén. Así que Jesucristo está frente a estos personajes. Muchos comentaristas nos dicen que Jesús fue arrestado a las 2 de la mañana, muy de madrugada. Muchos comentaristas nos dicen esto. Pero mientras que esto estaba pasando, vemos a uno de sus discípulos, a Pedro. Pedro lo siguió de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote. Pedrito estaba ahí, escondido, tapado, sin que nadie lo vea. Lo que vemos aquí nosotros es, en este momento la escena se está haciendo preparado para lo que vamos a ver el próximo domingo, la negación de Pedro. Pero fijémonos en otro punto también. Aquí están buscando pruebas. Aquí vemos que muchos presentaban falso testimonio contra Jesús, pero su testimonio, dice, no concordaba. El juicio de Jesús era totalmente ilegal de acuerdo a la ley judía. Mira, el Sanedrín seguía aparentando una falsedad. Presentaba falso testigo, falso testimonio con mentiras. ¿Para qué? Para condenar a Jesús. Y ninguno de ellos concordaba, no se ponía de acuerdo. ¿Qué es un falso testimonio? Un falso testimonio es no decir la verdad sobre algo. Y eso es lo que ellos estaban pasando. Y como dije, en el Antiguo Testamento, si alguien daba un falso testimonio, esta persona merecía la muerte. Como consecuencia de esto, un falso testimonio, la mentira,
trae consecuencias. Y eso es lo que estaba pasando aquí, un juicio de mentira. Cierto día un anciano se encontró un perro. Déjame darte una ilustración. Cierto día un anciano se encontró un perro que le ladraba siempre. Y aquel anciano le vio al perro y le dijo: mira, perro, te voy a matar a ti con una sola mentira. En ese momento había mucha gente y el anciano gritó fuerte: este perro tiene rabia. En ese momento la gente agarró piedra y mató al perro. La mentira es una moneda falsa con que se engaña a los demás. Con una mentira mató al perro. Y eso es lo que está pasando en estos momentos, la mentira, ¿no? Versículo 60 nos dice que el sumo sacerdote se paró en medio del tribunal y le preguntó a Jesús: ¿no vas a responder? Mira lo que estos dicen contra ti. En este momento Jesús pudo haberse defendido. Jesucristo pudo haber llamado a los testigos que Él sanó. De hecho, Jesucristo hubiera llamado incluso a los propios demonios, digamos, porque los propios demonios declaran que Jesucristo es el Mesías. Entonces Jesucristo realmente tenía testigos para defenderse, pero Él no habló nada. Isaías 53:7 nos dice: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mira, el sumo sacerdote, al ver a Jesús que está siendo atacado y no responder, el sumo sacerdote quedó pasmado, asombrado por el silencio de Jesús. Así que el sumo sacerdote va a hacer algo que no debería haber hecho. Va a preguntar algo impresionante realmente. Así que el sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿eres tú el Cristo, el Hijo bendito? Muy posiblemente que el sumo sacerdote se acercó a Jesús para hacer esta pregunta de una manera sarcástica, de una manera de querer burlarse, porque ya ha sido golpeado, ya ha sido azotado, ya su cara seguramente está ensangrentado. Seguramente todos sabían que él era, su padre era carpintero, de una manera humillante. Jesús seguramente le hizo esta pregunta con la idea de querer humillar a Jesús. Así que le hace esta pregunta y en lenguaje original está diciendo: ¿eres tú el que habla en el Antiguo Testamento, el que ha de venir? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo prometido en el Antiguo Testamento? Dime, ¿eres tú el Hijo de Dios? En pocas palabras, ¿eres tú Dios? El sumo sacerdote le hace esta pregunta a Jesús. En estos momentos, Jesús va a romper su silencio y va a decir algo. Versículo 62. Jesús le respondió: yo soy, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. ¡Wow! Esto es impresionante. Ustedes me ven en silencio. Ok, me haces esta pregunta. Ahora yo te voy a responder. Yo soy el Hijo de Dios. Yo soy Dios mismo. ¿Cómo te quedó el ojo? Básicamente Jesús le está diciendo así. Jesús rompió por fin su silencio. Jesús hace una declaración oficial frente a todo el Sanedrín. Es más, Jesús dice: y ustedes, todos ustedes presentes aquí, verán con sus propios ojos al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Poderoso y venir en las nubes del cielo. Cuando Jesús venga, cuando yo vengo, vendré como juez de la tierra. Escucha, y en el gran trono blanco que nos dice en Apocalipsis 20, nos dice que todos los muertos reunirán y se abrirá el libro. Y todos los hombres van a estar delante del juez
de toda la tierra delante de Jesucristo. En pocas palabras, todos van a dar cuenta. Jesucristo dice, va a venir como juez. A manera de ilustración, me quedan 5 minutos más. En una empresa gigante que tenían varias sucursales, hacen un test psicológico a los trabajadores. Y esta persona va a preguntar a varias personas y les dice, mira, el dueño quiere hablar con ustedes. Va a otro grupo de personas, el dueño quiere hablar con ustedes. Y el hombre salió, estaban haciendo una test psicológica. Cuando él les dejó, estas personas quedaron pasmados. Estas personas quedaron de miedo haciéndose la pregunta, ¿qué quizás quiere hablar el dueño conmigo? Tal vez me va a despedir, tal vez hice algo mal. Y todos tuvieron temor y miedo porque el dueño de la empresa quería hablar con ellos. Ahora, con esta imagen, presta atención. En este momento Jesús le está diciendo al sumo sacerdote, en su arrogancia, yo soy el Hijo de Dios. Jesús le está diciendo, ahora en este momento en la tierra, tú eres el juez y está bien. Y aquí yo soy el prisionero y está bien. Pero un día yo seré el juez y tú serás el prisionero. Llegará el momento en donde que los papeles se invertirán. Y yo mismo juzgaré a cada uno de ustedes. Yo soy el Cristo, yo soy el Mesías y todos ustedes me verán a mí. Ahora, vamos a ver la reacción del sumo sacerdote, versículos 63 y 64. El sumo sacerdote se rasgó entonces sus vestiduras y dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ustedes han oído la blasfemia, ¿qué les parece? Y todos ellos los condenaron y declararon que merecía la muerte. Wow. Mira, hermano, Jesús no fue condenado a morir en la cruz por algún pecado o delito que él había cometido, sino únicamente por haber afirmado ser hijo de Dios. Si en ese momento Jesucristo está afirmando ser hijo de Dios, había dos opciones para el grupo de personas. Uno, aceptar realmente que Él es el Mesías y arrepentirse. O dos, que realmente Él es un impostor. Pero lamentablemente todos los que estaban alrededor pensaron que Jesucristo era un impostor. ¿Y qué más nos dice versículo 65? Algunos comenzaron a escupirlo y mientras le cubrían el rostro y le daban de puñetazo le decían, profetiza. Y también los alguaciles le daban de bofetadas. ¿Qué es lo que vemos aquí nosotros? El abuso físico. Después de la condenación a muerte de Jesucristo, el sumo sacerdote y todos los ancianos, los escribas, comenzaron a golpear a Jesús, a escupirlo en la cara. Y presta atención, hermano, en esto. La Biblia nos dice que Jesucristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y en este momento, esta verdad, este camino, esta vida está siendo condenado a muerte. Escucha, Él está siendo condenado a muerte por su propia creación. En este caso los religiosos, el Sanedrín, el sistema religioso. ¿Y quiénes son ellos? Son un sistema inventado por el hombre para alcanzar a Dios por sus propias obras y sacrificio. Pero estos hombres, su propia creación, le está juzgando. Por otro lado, ¿te imaginas escupir al Dios, el creador del universo? ¿Te imaginas darle un golpe al creador? ¿Te imaginas dar un golpe al juez que te va a juzgar? ¡Wow! Estos hombres lo están haciendo. Y por otro lado, hermano, nuestro Señor odia el pecado.
Odia lo que el pecado ha hecho a este mundo y también a nuestros corazones. El sufrimiento de Jesús por cada uno de nosotros. El sufrimiento en el Getsemaní. El abandono de los discípulos. Y también vemos su arresto. ¿Por qué lo hizo Jesús? ¿Por qué soportó todo esto? Lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Jesús aceptó la traición. Jesús aceptó el arresto. Y Jesús aceptó el abandono. Juan 3:16. ¿Para qué? Porque Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo unigénito para todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús aceptó la traición por ti, Jesús aceptó el arresto por ti y Jesús aceptó el abandono por amor a ti. Acompáñame con una oración. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tu palabra que haya sido enseñada, Señor, y que cada uno que nos están escuchando en la radio, a través de las redes sociales, Señor, que puedan reflexionar tu sufrimiento y el valor que tú nos das a través de tu amor. Gracias, amado Padre. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Y la semana que viene vamos a estar viendo a Pedro negando a Jesús. Que Dios te bendiga.